Bien, entonces estamos hablando que los dones espirituales tienen una connotación espiritual para nosotros muy distinta a lo que estaban en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los dones espirituales se otorgaban única y exclusivamente sobre las personas que recibían un llamado profético. Entonces, por lo general, los profetas tenían uno o varios dones. Por ejemplo, se habla de profetas que tenían don de sanidad, donde hacer milagros, ¿no? Entonces llegaban, por ejemplo, ustedes recuerdan Elías, ¿cierto? Que tuvo la capacidad de presentarse delante de los sacerdotes de Baal y los increpaba y los llamaba a que hicieran un sacrificio y que donde bajara fuego del cielo, entonces ese era el Dios de Israel. Y el hombre con mucha valentía y con mucho coraje hizo las cosas de tal manera que el pueblo de Israel se dio cuenta que el Dios de Elías era el Dios de verdad. Pero entonces nosotros tenemos que ver algunas otras cosas que funcionan para nosotros en el Nuevo Testamento. Al haber venido el Señor Jesucristo a nuestras vidas, se presentó algo maravilloso. Nosotros creo que lo estudiamos en las primeras clases de dones espirituales uno, perdón. Ahora sí, dones espirituales uno, estudiábamos que tan pronto el Señor Jesucristo se levantó entre los muertos, dice la Escritura, que entre las cosas que sucedieron con la resurrección es que Él, una vez descendió a los infiernos, se llevó a todos los que estaban esperando el advenimiento del Mesías, los llevó al cielo y estando allá en el cielo, dio dones a los hombres. Eso hace que todo cambiara para nosotros. Entonces nosotros tuvimos una clase en el módulo pasado donde aprendíamos que los dones están otorgados para todos los cristianos. O sea, nosotros todos tenemos la capacidad de ejercer algún tipo de don. El problema acá es que la Biblia nos dice a nosotros que eso es algo que nosotros debemos anhelar o procurar. La Biblia dice, debemos procurar los mejores dones. Entonces nosotros aquí estuvimos estudiando con respecto a, por ejemplo, al don de lenguas o el don de profecía y que la palabra de Dios daba una indicación clara con respecto a profetizar, que era hablar en nombre de Dios, con el poder de Dios, con todo lo que viene con el poder que tiene el profeta. Entonces, cuando nosotros leíamos en el Antiguo Testamento que los profetas tenían como un temperamento distinto y que ese don se nos otorga a nosotros para que podamos hablarle a las otras personas de Cristo. Por eso ustedes ven que hay personas que cuando se dirigen al público lo hacen con un denuedo impresionante y lo dicen, uy, ¿este de dónde saca tanta animosidad? Bueno, eso forma parte del don profético que Dios nos otorga a nosotros en este siglo XXI. Ahora pues estoy haciendo solamente un pequeño recorderis, porque hay otros dones que también nos van a ayudar a nosotros muchísimo en la extensión del reino y que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado en cómo los vamos a utilizar, como es en los dos que vamos a tratar de estudiar en el día de hoy, que es el don de liderar o presidir y el don de misericordia. Entonces, permítanme, comparto mi pantalla con ustedes y vamos a empezar. Ver, tin. Entonces, nosotros nos pasamos por acá. Tin. Ah, es que este no estaba adecuadamente organizado. Cerremos esto y a ver si se abre esto. Ahora sí abre. Bueno, entonces, aquí estamos ya ubicaditos. Recordemos una premisa que nosotros tenemos con respecto a los dones espirituales. Nosotros hemos hablado cuál es el propósito de los dones espirituales. Cuando hablamos de por qué Dios permite que en la iglesia se muevan los dones en este siglo XXI, ¿cuál es el propósito de Dios? Agrandar el reino, Agrandar el reino, poner al servicio del...
Poner al servicio del Señor, sí. Está bonito. ¿Quién más me dice? A ver, a ver. Bueno, nosotros tenemos que ver que si hay algo que reafirme en el corazón de las personas, su fe, su comunión con Dios, es el hecho de ver moverse a Dios sobrenaturalmente. Eso extiende el reino. O sea, tú lo dijiste bien, agrandar el reino. Amplía las estacas. No es lo mismo cuando una persona, yo recuerdo una vez que un joven vio una sanidad, debió a una persona levantarse de una silla de ruedas. Entonces ese hombre me decía, no, yo sí ahora creo, porque había visto a alguien que Dios se había obrado un milagro sobre esa persona, le había sanado de una parálisis que tenía, y vio a esa persona que estaba levantándose de una silla de ruedas. Entonces, ¿qué hacen los dones espirituales? Sin importar del tipo de manifestación, siempre van a tener como propósito ayudar a extender el reino. Ayudar a extender el reino, esa es la palabra, que el reino de Dios se pueda manifestar y se pueda ayudar a otras personas. Ahora pues, esa partecita de donde la persona ministra los dones, tienen que tener, recordemos que hay algunas características que tienen que tener el que ministra el don, el poseedor del don. ¿Cuáles son algunas características que debe tener una persona que tiene el don? Cualquier don que hemos estado hablando. Tener un Estar estudio constante de en la palabra. Dios. No les entendía ninguna de las dos. A ver, una de las dos. Estar en constante estudio de la palabra. Ujú. Eso en cuanto al de maestro, ¿cierto? Que lo estudiamos la semana pasada. Pero había alguna actitud que siempre debe tener toda persona. Y, a ver, quién me dice? Tiene que tener un corazón Humildad. cristocéntrico. Humildad. Humildad. Una gran humildad. Porque Dios exalta al humilde y mira de lejos al altivo. Es cosa muy especial cuando Dios se manifiesta. Las personas a veces no entienden todo lo que el Señor está haciendo. Así que tienden la tendencia a generar un mito sobre el que está ministrando. Y entonces la persona tiene que tener una decisión en su corazón de no autoexaltarse, de no decir yo como soy de pilo, como esto es que el Señor se manifiesta sobre mí. Yo recuerdo hace unos años en mi casa que Dios ya me estaba usando y yo prediqué en la iglesia donde yo asistía y mi mamá me dijo, uy, qué bonita que te salió la predicación. Y entonces yo ahí bien altivo, a mí gracias a Dios siempre el Señor me respalda, mamá. Y ahí estaba cerquita mi papá, me bájese de esa nube, mijo, que Dios respalda a Dios y su palabra, no respalda al hombre. Entonces yo, cuando mi papá me dijo así, como que era una palabra de parte de Dios que me estaba indicando que no me fuera a autoexaltar al ministrar, porque es muy común que una persona que es usada por, de alguna manera con un don, se sienta, se crezca. Y si ustedes ven que eso está pasando en alguna persona o lo han visto en mí, no duden en decirme, oiga, Wilson, bájate un poquito que eso por ahí no es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado? Esas son características que son básicas y necesarias para la manifestación de los dones. Esta clase, como ustedes se han dado cuenta, yo la he preparado como para dársela a líderes, a pastores. O sea, porque yo los creo a ustedes pastores. Yo sé que un día de estos ustedes van a tener que estar pastoreando una iglesia y van a tener un grupo y van a estar delante de un grupo de personas que van a anhelar y les van a decir, pastor, pastora, guíenos, qué hacemos en este caso? Hoy vamos a hablar de liderazgo, del don de presidir. Entonces, habiendo dicho esto, ahora sí vamos a empezar nuestra presentación. Entonces, vamos y a ver, los dones espirituales. El don del liderazgo.
Vamos a hablar de este don que es muy, pero muy importante ministrarlo, usarlo, trabajarlo siempre en el espíritu. Entonces, te voy a pedir, Katy, que me ayudes en esto. Dones espirituales. 1. Liderazgo. Romanos 12:8. El que preside con solicitud recibe el propósito de Dios. Comunica con solicitud de forma que los demás entiendan, vivan y ayuden a llevar a cabo ese objetivo. Este don permite a los cristianos establecer metas para el futuro de la iglesia y comunicarlas de tal manera que los demás cooperen de forma voluntaria para conseguirlas. El don del liderazgo es el que hace que los demás sigan libremente a la persona que lo tienen sin sentirse en ningún momento coaccionado. Los que tienen este don, por lo general, no tienen que imponer su autoridad de líder. Entonces, básicamente cuando nosotros escuchamos esta definición de liderazgo, entonces uno dice, no, pero eso es como para los pastores. No, la Biblia dice, y ustedes van a ver aquí en Romanos 12:8, la parte se dice, el que preside con solicitud. Liderar es un ejercicio que no todas las personas están dispuestas a hacer. Es triste que ustedes se encuentren con personas que ustedes ven en ellos talentos y habilidades de liderar, pero no lo quieren hacer porque liderar demanda esfuerzo y dedicación. Demanda que uno tenga que hacer las cosas de una manera que pueda ser desgastante para el que está ejerciendo el liderazgo. Entonces, si tiene ese don, la palabra de Dios nos da una indicación, el que preside con solicitud. Ustedes van a encontrarse con personas que ustedes dicen, esta persona lo tiene todo para ser un líder de la iglesia donde Dios me puso a pastorear. Pero lo hablan, se sientan con esa persona y tan sencillo como suena, la persona les dice, qué pena, pero no quiero. Entonces no dice, pero es que yo sí lo necesito en la iglesia, o estuvimos orando por él, o a veces uno dice, bueno, es que necesito un acompañante en el ministerio, una persona que tenga el don de liderazgo, y uno ora, Señor, trae ese don de liderazgo, pero a veces le dicen a uno que no. Entonces, la Biblia, ante esto, la Biblia sí da una indicación, el que preside con solicitud. O sea, tienen el llamado tal vez no, si no estamos hablando de un ministerio pastoral como tal, porque podemos confundir, porque es el Señor el que llama al ministerio, pero si hay una persona que tenga habilidades de liderazgo, la palabra de Dios dice, el que preside con solicitud. Y ya no estoy hablando de habilidades humanas, sino de habilidades sobrenaturales del don espiritual que Dios da, que llama el de presidir. Entonces, me encanta que este tipo de personas tienen como un carácter especial que hace que uno le invite a las personas a hacer algo sin que en el corazón de esa persona se sienta ni altivez, ni orgullo, ni arrogancia, sino que se trabaja muy bien con esa persona. Entonces uno a veces dice, ah, es que no sé, a mí me encanta trabajar con él. ¿Por qué? Porque hay un don de qué? De liderazgo. Entonces, nosotros cuando hacemos esto, cuando aprendemos a detectar eh, qué hacerlo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ministrar a una persona y esa persona nos ayuda, entonces aquí vamos a darnos cuenta que hay varias tareas que esa persona con liderazgo puede ayudar. Entonces, por ejemplo, el anciano, el director de culto, planificación, el que planifica un proyecto a largo plazo. Cuando esa persona tiene ese don, es muy edificativo para la extensión del reino. Dicho esto, nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque como les dije ahorita, hay personas que quieren el liderazgo, pero no siempre Cristo es el centro de sus habilidades de liderazgo. Me gustaría que alguien me ayude a leer Peligros del liderazgo. Yo le ayudo. Peligros. Algunos líderes encuentran difícil ser humildes. En Primera de Pedro 5, del 5 al 6. Igualmente, jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él
os exalte cuando fuere tiempo. Dice explícitamente que todo líder debe ser humilde. Entonces, aquí hablemos un poquitico acerca de este tema del liderazgo y la humildad. Nosotros, ¿qué actitud asumimos ante una persona que se nota que tiene habilidades, pero que en el fondo usted lo lee y dice, esta persona debe ser hábil, pero le noto algo que no me gusta, es como muy autosuficiente, como que se las sabe todas? ¿Usted puede trabajar con esa persona? ¿Por qué no? ¿Por qué No, no? Si tiene habilidades, parece que tiene claridad en lo que está diciendo, parece que tiene claras las metas. porque por lo general son personas que se creen que se lo saben todo y cuando hay alguna, quieren hacer ellos su voluntad, imponer que lo que ellos dicen es ley. Y eso no es posible cuando es un equipo. Les cuesta sujetarse. Les cuesta sujetarse. ¿Qué efecto tiene en el trabajo en equipo el orgullo, Rolanda? Lo- Eso causaría una distorsión, creo, porque vamos viendo que tenemos que tener esa humildad todos, porque si hablamos de liderazgo, tenemos que tener un equipo que todos en conjunto trabajemos por un mismo propósito, con un mismo fin. Pero si en ese grupo siempre va a haber, ¿no? Porque todos somos diferentes. Y lo que se haría es, como usted dijo, hablar con esa persona y, y tratar de sobrellevar el grupo. Yo pienso que comunicarnos es lo indispensable porque es, damos esa pauta para que todos trabajemos en conjunto. Pero cuando ya se habla con esa persona y después yo creo que si de ahí ya no, como que no entiende, no comprende, ya creo que ya es otra cosa. ¿Algún caso que ustedes hayan encontrado en sus vidas donde ustedes encuentran que hay una persona que parece que tiene habilidad para hacer las cosas, pero, y ustedes dicen en esa persona, ahora que estamos utilizando los dones, aprendiendo de los dones, usted llega y lo lee y dice, aquí hay un don. Esta persona parece ser que tiene el don de liderar, pero a veces uno se da cuenta que no lo sigue nadie. ¿Han encontrado de pronto una persona que tenga como esa característica? Yo creo que sí. Es que, como usted dijo, se creen autosuficientes y quieren hacer todo ellos mismos, teniendo, como hemos ido estudiando, hemos visto los ejemplos, que a veces nos creemos autosuficientes y queremos hacer todo y a veces no nos alcanzamos. Y tenemos un grupo de personas o, qué sé yo, una secretaria o un ayudante y le tenemos ahí y no le damos una labor que nos podría ayudar, pero queremos hacer todo, o sea, todo uno mismo, porque uno dice, bueno, tiene que salirme bien todo y yo voy a hacer yo mismo, y no deja que el resto que tiene a su lado le puedan colaborar o apoyar. Esa es una manera. ¿De qué otra manera se manifiesta el orgullo? El orgullo se manifiesta también cuando esa persona impone las cosas que hay que hacer. ¿Verdad? Impone. Profundicémosle un poquito a eso. O a veces esa Ordena. persona, o en vez de esa persona, en vez de servir, le gusta que le sirvan. O sea, siendo líder o bien esa característica, él no da ese ejemplo de servicio, sino al contrario, le gusta mandar, mandar y él estar de brazos cruzados. Eso sí que es típico, ¿no? O sea, vamos a hacer, pero vamos a hacer ¿en qué se traduce? ¿En qué?
¿En qué da la tienen idea que de los otros? gente mala. No te escuché bien, Katy, pero si hay algo triste, es que uno encuentre una persona que tiene habilidades de liderar, pero no se quiere untar las manos. O sea, hay que ensuciarse las manos, hay que ensuciarse. Ustedes y yo vamos a tener que ir a grupos, ir a lugares, ir a casas, tenemos que sudárnosla, tenemos que salir a evangelizar a la hora que nadie sale a evangelizar. Por ejemplo, una tardecita como la de las 2 de la tarde, ¿quién se salía para la calle? Nadie, pero de pronto ya habíamos invitado a un grupo de personas y teníamos que estar ahí. Entonces, hay algo que ustedes se van a confrontar con este don, que no todos el que tiene el don de liderar o de presidir se quiere untar las manos para presidir. Le sale. Yo tuve durante un tiempo un compañero de trabajo que yo decía, este hombre, si se dispusiera un poquito a liderar, uy, este haría, ganaría no sé cuántos cientos de personas para Cristo. Pero tan sencillo como suena, no quería ensuciarse las manos. No quería, él tenía, así como tenía talentos y habilidades, él se podía sostener, ganar un buen sueldo, hacer una cantidad de cosas, pero para la extensión del reino no quería hacer eso. Entonces uno a veces se confronta un poco y dice, pero esta persona, si tiene el talento, si tiene la habilidad, ¿por qué no lo pone al servicio de Dios? Entonces no lo pone al servicio de Dios porque le confronta. Hay autosuficiencia, sí, hay orgullo, sí, pero también hay un deseo de que le rueguen, Ujú. de hacer que se sienta que él sí sabe. Entonces, no sé si ustedes en toda la experiencia, pero yo sí lo he visto en algunas de mis experiencias, que hay líderes que uno se da cuenta que cuando la Biblia dice que el que preside con solicitud es porque pueda que haya el don de presidir sin que haya esa solicitud. Cuando dice el que preside con solicitud, ¿cómo lo interpretamos nosotros? Con diligencia. Exactamente, o sea, yo tengo que ponerme las pilas o sea, sí, estoy en esto, me están llamando a presidir, pues hay que ponérsela toda. O sea, yo no tengo que esperar a que vemos una necesidad en la iglesia, hay una situación que requiere de toda la atención. Resulta que ustedes están liderando, están llegando más varones a la iglesia. Sí, están llegando mujeres, pero ahora llegaron unos 5 o 6 varones y ustedes llegan y le dicen a alguien, hermano, usted tiene como la capacidad de ministrar, de presidir. Sí, sí, gracias, hermana, yo sé, yo lo sé. Pero entonces ahí le tenemos que decir, bueno, hermano, ¿por qué no se hace cargo de liderar a los varones? No, es que hermano, yo no tengo tiempo, es que mi familia, es que el perro, es que el gato. Y entonces uno se da cuenta que esa palabrita que dice el que lidera con qué, con solicitud. Entonces, eso uno tiene que recordárselo a las personas, porque a veces uno se encuentra líderes potentes en la iglesia, pero tan sencillo como suena, no quieren. Y si no quieren, pues ya qué le va a hacer uno ahí. Pero si se le recuerda a la persona, un momento, perdóname, Dios te dio a ti un don de liderar y por eso tienes habilidades, pero es tu responsabilidad hacerlo con solicitud. O sea, si no, si una persona no lo está queriendo hacer, como líderes les digo, no le rueguen. Muéstrenle la palabra. Y si no quiere, listo, órenle al Señor, que el Señor toque el corazón. Pero a veces uno sí, ante la abundancia del trabajo, uno dice, no, es que necesito que esta persona se me ponga las pilas. Porque ya llega el momento que Dios le coloca en el corazón a esa persona. Sí, pero la palabra de Dios dice que en este caso, por ejemplo, ya yendo a nosotros, a nuestro caso, ustedes y yo, tenemos un don de presidir, de liderar, porque ustedes no están en esta clase aquí, ni llegaron al sexto semestre por casualidad. Dios los está formando para el ministerio. Y en algunas ocasiones ustedes les van a decir, necesitamos que solucione esto, necesitamos a alguien que ayude acá. Entonces ustedes pueden llegar a decir, no, esto está muy duro, esto está complicado, mejor yo no hago nada. ¿Y por qué? No, porque yo lo sé hacer,
pero es que me cuesta, es que entonces yo estoy viendo ahorita una serie en Netflix y me gusta y yo no puedo ver y entonces no podría Ujú. estar con mis hijos viendo las series coreanas por la noche o cosas así, que son placenteras y que son gustosas, pero la palabra de Dios dice, el que lidera con qué, con solicitud. Entonces, permítame un segundo. Entonces, continuemos con el estudio de este don, porque es muy importante y muy interesante estudiarlo. Entonces, peligros. Entonces, ya leímos que igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice explícitamente que todo líder debe ser humilde. Entonces, si nosotros de esas cosas de la vida vemos que una persona que está liderando no está en esta línea, pues hay que ayudarle. Consejos. Ayúdame a leer ese consejo, Yoli. Consejos. Para este don, estudie detenidamente en la Biblia todo lo que dice sobre el liderazgo espiritual. El don de liderazgo es solo uno de muchos que debe tener el líder cristiano. Estudie personajes bíblicos como Abraham, José, Moisés, David, Elías, Samuel y Pablo. Dirija su ministerio a encontrar y desarrollar nuevos líderes. Entonces, siempre que uno lee pasajes y lee las biografías de estos hombres, va a encontrar uno que eran hombres de carne y hueso como nosotros. Cuando en una ocasión me puse a estudiarle un poquito a la vida de David, que era un hombre conforme al corazón de Jehová, y uno dice, "Hija, pero este hombre cómo era conforme al corazón de Dios, si él se estaba muriendo y le estaba dejando razón a su hijito, que a Salomón, que fuera y buscara a una persona que le había sacado canas verdes a David y que fuera por favor y que no se le olvidara que él le debía una deudita, entonces que él se la cobrara. Entonces yo decía, oye, pero eso no es un corazón tan perdonador. Pero la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Jehová. Entonces, ¿qué era lo que hacía David que tuviera un corazón para Dios? Si él, por ejemplo, él tenía como qué. ¿Ustedes qué detectaban en David? Hay que estudiarlo. Por ejemplo, ¿ustedes qué detectan en David como líder? ¿Qué viene a su mente cuando ustedes leen la vida de David? De David como líder, que él siempre estaba al frente de su ejército. Cuando le tocaba batalla, él siempre estaba al frente. No es que él mandaba a los soldados y él se quedaba en su casa, sino que él también estaba al frente de la batalla. Exactamente, o sea, él involucraba, era un líder que ponía el ejemplo. ¿Qué otra característica vemos en David? Era un hombre que oraba en la mañana, le buscaba al Señor y todo le preguntaba, casi todo. Casi todo, ¿cierto? Porque si no, no se hubiera caído, pero sí, casi todo. ¿Qué otra característica tenemos? Es un hombre que desarrollaba a otros. ¿Se acuerdan cómo se levantaron los valientes de David? ¿Qué características tenían los valientes de David? Al principio eran los que, ¿de dónde salieron los valientes de David? Sería bueno que los estudiemos. Si no viene a su mente, es bueno que después les voy a poner de tarea de estudiar los valientes de David. Porque ustedes se van a dar cuenta que la Biblia narra que los valientes de David, al principio cuando David salió perseguido por Saúl, él lo primero que él hizo fue acompañarse de gente que tenía deudas,
algunos enfermos, despreciados por el pueblo, sin honra. Y de ahí, esos fueron los que dijeron, nos vamos con David, porque, y era gente pobre, sin recursos. Y los desarrolló y los llevó a llegar a un punto donde ese mismo grupo después sería conocido como los valientes de David, porque siempre andaban con David en los primeros puestos de la batalla. Eran por eso que les decía valientes. Entonces, él tenía la capacidad de desarrollar liderazgo en otras personas. Eso tiene que ver con el don de liderar, que como que una persona ve el líder potencial en otro, producto de la administración del Espíritu Santo, entonces él desarrollaba los líderes que había en otros. Entonces, lo mismo pasa con Pablo cuando él se encuentra con Timoteo, ¿no? Entonces, Timoteo, ¿quién era? Y Tito, eran sus discípulos, pero eran jovencitos que en su momento, por eso Pablo le escribe a Timoteo, ninguno tenga en poco que tu juventud, sino sé ejemplo de amor y de buenas costumbres. Entonces nosotros teníamos, vamos a darnos cuenta que estos hombres que tienen el don de liderar no eran egocéntricos, o sea, no eran, cuidado, yo suelto el liderazgo porque de pronto me lo quitan. No, ellos estaban mirando a quién desarrollaban en su liderazgo, estaban mirando a ver a quién le soltaban el balón para que aprendieran un poco el ejercicio del liderazgo. Por eso Moisés tuvo su discípulo. ¿Cuál era el discípulo de Moisés? Josué, Ah, menos mal, entonces estamos bien, estamos bien. Entonces, esa era la característica que tenía en los líderes, ¿cierto? ¿De dónde salió Josué? De andar cargándole la maleta a Moisés, para arriba y para abajo. Entonces, cuando ya Dios dijo, bueno, voy a recoger a Moisés, ya tenía listo preparado a Josué. Y él fue el que lideró. Pero entonces todo eso tiene que ver con el don de liderar, don de presidir. Entonces, el que preside con solicitud. Uno tiene que hablarle a las personas que tienen liderazgo cuando lo tienen, que lo hagan para Dios. Entonces, aquí ya me estoy saltando a otro don. Pero entonces, para que ustedes se ubiquen y contextualicen todo lo que estamos hablando. El don de liderar se le nota a la persona que tiene la capacidad de liderar. Bien, más la persona que tiene la capacidad de liderar puede asumir, por lo mismo que le están diciendo, puede asumir actitudes altivas y nosotros podemos, pero finalmente él necesita liderar porque tiene el don, le gusta. Entonces puede decir, bueno, yo lidero porque aquí nadie quiere hacerlo, yo está bien lo de liderar, pero no asume una actitud humilde, sino que aún puede liderar con altivez. Una de las características que hace que las personas aprendan más fácilmente uno de otro es que la persona se sienta amada. ¿Ustedes quieren desarrollar un líder fácilmente? Ámelo. ¿Usted siente que una persona tiene habilidad para liderar? Dedíquele tiempo, haga cosas que vayan más allá de sus responsabilidades. Búsquelo, llámelo, dele tiempo de calidad, qué sé yo, lo que esa persona necesite. Que esa persona sienta que usted lo ama, porque resulta que nosotros le aprendemos a las personas a las cuales sentimos que nos aman. Si una persona no me transmite amor, yo cierro inmediatamente mi mente a las enseñanzas que tiene esa persona para darme, porque yo ya no confío en que eso lo esté haciendo, aunque me esté diciendo bellezas, pero tal vez lo esté haciendo con una segunda intención. Si yo no confío en ese líder que me está enseñando, es difícil. Entonces, porque yo siempre voy a decir, de pronto me va a hacer me va a salir con alguna cosa mal hecha. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener cuidado. Para este don, ya vuelve a empatar lo que estudiamos la semana pasada. Hay que estudiar la palabra de Dios. Entonces, ya como nos da aquí el material de dones espirituales, nosotros tenemos que hacer el ejercicio de estudiar la vida de los grandes líderes y decir, bueno, Señor, este hombre fue un hombre que tuvo tremendas capacidades. Venga, estudio qué fue lo que él hizo. Entonces, por ejemplo, a mí una vez alguien me decía, mire, David era un hombre de fe. Sí,
¿Y por qué? Porque él le dice al Goliat, usted viene con espada y con lanza, pero yo vengo a usted en el nombre de Jehová de los ejércitos. No llevaba una espada, ¿qué es lo que llevaba David? Llevaba una onda. O sea, él no se preocupaba él seguramente planificó la batalla y bueno, yo con qué le corto la cabeza a Goliat. Entonces, él no llevó la espada, sino que él sabía que lo iba a poder matar con la onda. ¿Y de dónde iba a sacar espada? Pues la espada que tenía Goliat. Y así lo hizo. El plan salió. Pero sí notan que en ninguna parte del plan de David había falta de fe. No, él dijo, yo vengo aquí en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y todo el plan se ejecutó de acuerdo a lo que... ¿Y qué hizo? Cuando se cayó don Goliat, inmediatamente ejecutó la siguiente parte del plan. Venga para acá, présteme su espada ya que le cayó. Entonces, ahí le quitó la cabeza y la llevó. Y la espada fue llevada al templo. Fue llevada al templo como una muestra de honra a Dios. Entonces, de hecho, la palabra de Dios se encarga de especificar qué tan grandes eran las dimensiones de esas armas, eran gigantescas. Y tal vez David, ¿quién le hubiera dicho, pues usted que va a coger una cosa tan grande, usted busca una espadita como para usted? No, él empezó a tener una visión grande. Entonces, estas son las cosas que uno aprende cuando uno lee la Biblia y lee la vida de los grandes apóstoles. ¿Cierto? Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros bastante. Por ejemplo, ¿qué características han notado ustedes en alguno de los héroes de la fe que ustedes tengan? la obediencia a Dios. A obediencia a Dios. ¿En quién? ¿Qué, quién fue obediente en tu caso? A ¿Cuál es el Abraham, héroe de fe que tú tienes que diga, este sí era obediente? a mí me gusta Moisés. Moisés. Ujú. Cierto que el hombre le pasaban unas tremendas. A mí también me cae muy bien Moisés. Entonces A era mí me gusta José. José. José también, ¿cierto? ¿Qué características ven en José? La confianza en Dios, porque dice que todo lo que siempre el Señor estuvo con José y que todo lo que él hacía prosperaba, que donde José iba había prosperidad, que el Ujú. Señor siempre estuvo con él. Eso a mí me llama la atención. Y me gusta el corazón perdonador de José, porque después cuando sus hermanos pensaron que él les iba a hacer lo mismo, ¿no? O mandarlos a matar o algo, y él le dijo que no era Dios, que el Señor había hecho todo eso para que su familia no muriera de hambre en Canaán. Entonces vemos qué característica, qué habilidad especial tenía José ahí. ¿Le podríamos decir fe o cómo le decimos a eso que tenía José? Misericordia, humildad, ¿cómo le pondrías tú? Humildad. Yo pienso que José tenía misericordia, tuvo misericordia de sus hermanos. Ujú. Bien, sí, es por ahí. Ujú. ¿Quién más? A ver, ¿qué dices tú, Katy? A mí me llama mucho la atención Job por su sinceridad ante los problemas que él afrontaba. Entonces, él no se escondía ni se amurallaba atrás de algo y se hacía el perfecto, sino que se desahogaba delante de Dios y decía, es que me siento así, y veía incluso como que injusto yo siendo bueno y esto y me pasan estas cosas. Esa sinceridad, el de no esconder nada. Es verdad. Entonces él era sincero. Vemos que al identificar estas habilidades, nos ayuda a nosotros también a identificar
qué personas están entre nuestro equipo que pueden tener el don del liderazgo, pero que se oculta detrás de algunas virtudes cristianas. Entonces, cuando ustedes ven que un cristiano tiene un corazón obediente, entonces nos dice, bueno, esta persona puede llegar a liderar. O cuando vemos un corazón humilde, esta persona estudió muchísimo. A mí me llamó mucho la atención una discípula que tuvimos en Suba, que ella era una profesional, una profesora muy connotada, experta en biología. La contrataron del distrito para hacer unos materiales de biología en Bogotá. Y cuando ella empezó a recibir discipulado, la persona que le asignaron para discipularla era una persona que no era como tan letrada, pero sí era muy espiritual. Tengo que reconocer que esa persona oraba mucho. Tenía una profunda comunión con Dios, pero no era muy letrada. Entonces yo hubiera dicho, no, pues a esta persona, Glorita, hay que colocarle otra persona al menos que tenga una profesión, para que se entiendan entre profesionales. No, ella era humilde y dijo, no, no me importa, Adelita, yo le aprendo a Adelita. Y estuvieron en discipulado y decía, esta mujer, yo en una ocasión le dije, tú vas a liderar algún día. Y sí, efectivamente, hoy está liderando un ministerio en Colombia, un ministerio así, enfocado hacia los niños, muy bonito. Por ahí me he comunicado con ella, pero siempre tenía una característica, humildad. Uno lo escuchaba. Si ustedes ven que una persona tiene la capacidad de liderar, pero es autosuficiente, es una persona que no tiene como dominio propio, como que le gusta la autoexaltación, por ahí no es. Entonces, continuemos porque vamos a ir a la siguiente, que también es muy, muy interesante. El que hace misericordia, a ver, Julián, Rolando, ayúdame con esta, por favor, Rolando. Dice, Misericordia. misericordia. Romanos 12:8. El que hace misericordia con alegría, quien se compadece y es sensible inmediatamente de los que sufren problemas emocionales, mentales o físicos, cristiano o no, y lo hace con alegría. Es la capacidad especial que Dios concede para sentir simpatía y compasión por los individuos, cristianos o no, que sufren física, mental o emocionalmente y transforman esta compasión en actos, hechos con alegría, que reflejan el amor de Cristo y alivian los sufrimientos. Como cristianos tenemos la obligación de ser misericordiosos y hacer el bien a todos. Mateo 18:33, Gálatas 6:10, Hebreos 3:3. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Así que, así que tú tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Este don se debe ejercitar con alegría. Con alegría. Entonces, Ujú. desglosemos la palabra misericordia. ¿Qué es lo que nosotros sentimos que es misericordia? Cuando nos han explicado en mensajes, entonces se utiliza mucho la explicación de qué es misericordia. Yo mismo aquí les he dicho que es misericordia. A ver, misericordia tiene que ver con el amor no merecido. O sea, Dios tiene misericordia de mí Ujú. y nosotros, ¿cómo sabemos que Él tiene misericordia conmigo? Porque aunque yo no hice nada por merecer su amor, Él me ama. Él me ama y quiere y me demuestra su amor no por lo que yo haga, sino por lo que hay en Él, que es ese tipo de amor que va más allá de todo lo que nosotros podemos entender. A veces nos hacemos preguntas, hay personas que realmente aman a un tipo de personas que uno dice, uy, Dios mío, yo ahorita estaba recordando en la fundación tenemos un muchacho que no se parece, tiene un problema de espectro autista en su temperamento. Pero no es como la doctora Yugangu. Ustedes la han visto, la doctora Yugangu es una serie coreana que ella es autista. Y pues le hicieron la serie de televisión y chéverísimo. Y la china pues es abogada y tiene unas grandes habilidades intelectuales. Y bueno,
la serie es muy bonita, pero ya cuando uno interactúa con una persona que tiene ese problema de autismo, Dios mío, es que ellos entienden la vida de otra manera muy distinta. Y este chiquitito tiene, asiste a la fundación, tiene 8 años, pero por ejemplo en el curso vocacional a veces estallaba en llanto y podía fácilmente llorarnos 40 minutos, una hora, sin bajarle el volumen, hermano, y que no quiero hacer nada. Íbamos saliendo y se sentaba donde estuviera y no lo había aquí poder humano que lo moviera. Había un pedagogo que se llama Santiago, a él tenía que ir y buscarlo y el Santiago le tenía paciencia. Venga, ¿qué es lo que quiere? ¿Usted qué necesita? Y yo decía, uy, esa paciencia sí es la paciencia del Santo Job. Y yo decía, esto es mucho, mucho. Y el chino a veces sí la entendía, a veces no la entendía. Pero los demás muchachos también se le cansaban a veces y le decían cosas, oye, muévese, oye, no, mire, te quedaste. Y el chino pues se sentía mal. Pero los profesores que estaban con él, qué manera, qué trato. Entonces, había una afinidad especial para enseñar a las personas. Entonces, miremos esta parte B, es la capacidad especial que Dios concede para sentir simpatía y compasión por los individuos cristianos o no que sufren física, mental o emocionalmente y transforman esa compasión en actos hechos con alegría. Entonces, el ministerio de misericordia, ¿dónde lo identificamos? No, el don de misericordia, ¿cómo lo podemos identificar? A partir de esta definición que tenemos acá. En la empatía de las personas, En la empatía de las personas, pero ¿hacia qué tipo de personas? Ahí tiene que ser a todas. Tenemos que No, tener empatía por todos, ¿no? no. Vuelvan a leerle el segundo ítem. A ver, Dice, ayúdame, Rolando. dice, es la capacidad especial que Dios concede para sentir simpatía y compasión por los individuos cristianos o no, que sufren física, mental o emocionalmente y transforma esta compasión en actos hechos con alegría, que reflejan el amor de Cristo y alivian los sufrimientos. Como cristianos tenemos la obligación de ser misericordiosos y hacer el bien a todos. Mateo 18:33, Gálatas 6:10, Hebreos 3:13. No debíais tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Así que si tú tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Este don debe ejercitar con alegría. Entonces, tenemos la definición. ¿Dónde ubicamos el don de misericordia? El amor, Amor empático. ¿En qué tipo de personas? En las en las personas que personas están necesitadas. Exactamente. Entonces, hay personas que son ya. difíciles de amar, Ujú. que por lo general la iglesia les va a sacar el cuerpo. Que, por ejemplo, hay personas que uno les dice, hermano, Dios no está llamando el corazón de ir a testificar de compartir de Cristo en la cárcel. Y uno dice, uy, hermano, pero es que la cárcel, ¿uno con quién se va a saludar allá? Pues me voy a encontrar con todo tipo de personajes, pero ninguno bueno, porque por eso están en la cárcel, pero están sufriendo. Nadie va a atenderlos, nadie les va a ayudar, nadie les va. Hay gente que pasa hambre, que pasa frío en la cárcel, y eso ahí a la persona que tiene el don de misericordia se le arruga el corazón de pensar que eso puede estar pasando y que nadie esté ayudando a una persona en una situación como esa. Eh, Hay personas que, yo recuerdo en Bogotá un fenómeno muy bonito que se presentó, algo que Dios hizo es que un grupo de jóvenes dijeron, oye, hay que salir a buscar a los indigentes que hay aquí en el centro de Bogotá. Y es que eran unos indigentes, pero unos indigentes súper tesos de feitos porque no se bañaban, drogadictos,
ladrones, de todo. Y todos los que estoy hablando eran jóvenes que estaban estudiando alguna carrera en la Universidad Nacional, se reunían con nosotros y estudiaban esa carrera. Pues alguien dijo, no, pues llevémosles comida. Y todos, pues todos iguales de abundantes de plata porque todos estaban estudiando en una universidad pública, pues no tenían de dónde, hasta que alguien dijo, no, no nos varemos, compremos aguapanela y llevémosles con queso. Entonces alguien se compró dos panelas grandes, las hicieron y empezaron a llevarles queso. Alguien compró 2 libras de queso y lo partieron a pequeños pedazos y otro dijo, no, pues yo compro el pan y compraron 1000 pedazos de pan y empezaron a llevarse en eso a una de las calles más complicadas de Bogotá. Cuando a mí me contaron esa historia, yo decía, pero estos locos, ¿quién los tiene por allá? Entonces, lo primero que dije, tengan cuidado, no sea que los atraquen, y sí, les pasaron cosas, pero tenían un corazón tan servicial por esa gente que uno decía, oye, pero no, y se iban siempre, recuerdo que los planes de ellos empezaban los viernes y empezaban el viernes a salir a testificar y a compartirles de Cristo a esta gente y se regresaban a la sede y se quedaban a dormir en la sede de nosotros. A más o menos a las 2 de la mañana llegaban con las ollas vacías, ya no había guapanela, ya no había queso, ya no había nada, pero todos contentos y felices. Por eso dice, el que tenga el don de misericordia, que lo haga con alegría, porque el ejercer este don de misericordia trae gozo, trae gozo. ¿Qué espacios en la iglesia puede utilizar este don de misericordia? Ejemplo, en nuestra iglesia. En La cualquier fundación. iglesia, donde ustedes Dios les ponga. Imagínense que Dios ya los llamó y ustedes están en otra ciudad. Por ejemplo, nosotros cada vez que vamos al oriente damos una canasta del amor a una familia. Eso puede ser un don de misericordia. Una Otro don manifestación. de misericordia puede ser donar o dar el refrigerio para el arca, para los niños del arca. Sí, porque a veces uno sabe, alguito de beber. Yo con estos solesotes que hace a veces, y uno, pues, bueno, sí, esa es una. ¿Qué otra manera uno puede tener un don de misericordia? Mire, hay personas que sufren y que ustedes las van a ver y nosotros tenemos esa capacidad de lenguaje no verbal porque ya somos gente que ya tiene cierto kilometraje y nosotros sabemos cuando una persona está deprimida o no. Sabemos, nosotros podemos identificar a persona que se le ven los ojos caídos, que se ve que no está mal, está ojeroso. Yo tengo mucho la propensión a hacer lecturas no verbales en la persona, porque así es como uno se da cuenta quién está bien, quién está mal. Porque hay personas que le dicen, ¿cómo estás? Estoy bien. Pero usted le ve la cara y ese bien no se le ve por ninguna parte. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Uno tiene que tratar de tener empatía con esa persona. Hay que mirar si tiene un problema emocional, si tiene problemas mentales o físicos, porque aquí lo dice, ¿no? No solamente está diseñado este don para cristianos, o sea, no solamente lo ministro mis amigos de la iglesia, sino que también lo debo llevar afuera de la iglesia. Por eso es que hay personas que estando en las drogas se arrepienten de sus pecados y empiezan a caminar con Dios, porque alguien tuvo misericordia de un drogadicto que nadie lo miraba y que el hombre era terrible, pero alguien fue y le dijo, venga, charlemos, yo quiero hablar con usted. No, pero es que si usted viene acá, yo lo atraco, yo lo robo. Pues róbeme, pero quiero hablar con usted. Entonces nosotros vemos que ahí hay dones que son de misericordia y que funcionan para extender el reino. Entonces nosotros a veces no nos damos cuenta que Dios sí quiere que nosotros tengamos ese nivel de empatía. No es fácil de pronto cuando uno empieza a ministrar en una iglesia donde ustedes se van a dar cuenta que no hay recursos. Entonces usted llega a la iglesia y se formó un grupo de 20 personas y usted habla con todas las 20, todos desempleados,
todos desempleados, todos pasando necesidades. Entonces, bueno, Señor, tú me trajiste aquí y ellos están asistiendo a la iglesia y están creciendo en tu palabra. Entonces, tú, mi Dios, ayúdame a ministrarles el corazón quebrantado y humillado. Me trajiste a pastorear a los valientes de David. No hay problema, Señor, vamos a hacerlo. Vamos a pastorear a los valientes de David, que todavía no son valientes de David, sino que se van a transformar en la medida que yo use el don de liderar, pero también el don de misericordia, porque tengo que tener un corazón empático hacia sus necesidades y hablar con ellos. Uno de los ejemplos más palpables en mi vida fue mi mamá. Mi mamá era una mujer que era de un de un temperamento fuerte, pero era muy noble. Mi mamá en más de una ocasión se jaló a los hijos que éramos nosotros en ese tiempo, ninguno éramos mayores de edad. Mi hermano mayor tendría aquí 18 años y nunca se le pegó ese plan a mi mamá. Pero yo y mi hermano menor resultamos acompañando a mi mamá a llevar almuerzos al centro de Bogotá y buscaba con ayuda de otra persona que le colaboraba también. Les llevábamos almuerzos más o menos a 200 indigentes. Y esos 200 indigentes nos decían, en una ocasión uno de esos indigentes dijo, ustedes no crean que nosotros no comemos, porque nosotros les hacíamos una comida muy buena. Les hacíamos unas bandejas paisas geniales, ajíacos. Mi mamá les preparaba lo mejor. Y a mí me gustaba porque ellos quedaban contentos. No, pero no crean que nosotros no comemos. Nosotros vamos a un restaurante y nos dan de comer. Pero es la actitud de ustedes la que nos gusta. Ustedes vienen a servirnos. Entonces muchos de ellos se convirtieron a Cristo. Muchos de ellos hicieron oración de entrega. Y yo decía, Dios, pero mi mamá aquí, ¿qué hace? Porque yo al principio me preocupé porque pues mi mamá sola con un poco de ollas en el centro de Bogotá y haciéndoles unos almuerzos y todo. Pero Dios tocó los corazones de muchos. Sí, se mete uno en unos arriesgones los machos. Pero si no es Dios, ¿hay quién más? ¿Cómo más? Entonces, hay uno debe tener cuidado de lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no debemos de ver a nadie sino el tener que misericordia. Misericordia es amar al que no merece ser amado. O sea, en la iglesia ustedes van a encontrar que les llega gente que son complicados y ellos saben que son complicados. Ellos saben que nadie los quiere y llegan a la iglesia a ver si alguien los va a querer. Y resulta que que es complicado, que con todo el mundo pelea y todo se convierte a Cristo y le va a retar a usted el corazón y le va a decir, a ver, si usted es tan cristiano, ámeme. Y entonces usted va a decir, Señor, dame don de Misericordia. misericordia, porque este no merece, no me es fácil, pero yo necesito el don. Aquí sí este sí es la extensión del reino, porque yo necesito misericordia por él. Yo recuerdo que nosotros estábamos así, todos folclóricos, y nos conseguimos porque Dios atrae gente al ministerio, nos conseguimos un ministerio de Boy Scout cristianos, se llamaba Gundelán. Y ellos eran como un grupito, como unos 30 Boy Scouts, así se vestían igual que los Boy Scouts, pero eran cristianos y todo. Y nosotros ahí, contentos y felices, dimos listo. Uno de ellos empezó a repartir comida y se le acercó a una muchacha que estaba en indigencia. Y esa china le hizo un detalle, pero feísimo, porque ella estaba súper sucia. Ellos andaban con un tarro de sopa donde les echaban sopa, pero nunca lavaban el bendito tarro, sino que regalen un poco de sopa, pum, le echaban. Iban y se lo tomaban, regalen otro poquito de sopa, pum, a otro restaurante y así. Entonces, recibían sopas de todos los sabores. El tarrito se veía como se lo imaginan, horrible. Y la muchacha en cuestión le recibió la sopa al joven de Gundelán. Le recibe la sopa. Y ella dice, ustedes nos aman, ¿cierto? Claro que sí. A ver, si usted me ama tanto a mí, háganme un favor y tomemos los dos la sopa, almorcemos los dos acá. Y saca y pasa, coge ella la cuchara y le cucharea la sopa que le habían pasado a ella y se la da al muchacho. Ella cogió la sopita y la echó en ese tarro y empezó a cuchareársela.
tin, tin. Alguien nos dijo, donde ese man no se tome la sopa, la puñalada que se gana es brava, hermano. Y yo empecé a orar, y yo dije, claro que sí, porque ella lo está haciendo desde su odio. Ella estaba haciendo esa actitud de darle sopita al otro a ver si él le fallaba y le daba un argumento para herirlo. Y yo decía, Señor, aquí se nos puede desordenar todo esto que estamos haciendo. Pero la Biblia dice, a nada debáis sino el tener misericordia. Terminó de cucharearle la sopita, que era una cantidad, y empieza ella, coge la cuchara y raspa las paredes del tarro y se los da. Y se lo da al muchacho. Y el muchacho, ¿quién para adentro? Y se fue. El muchacho se fue y yo creo que eso fue una experiencia muy interesante para él, porque él era un muchacho muy simpático. Entonces, él se fue y toda la vaina. Entonces, cuando ya terminó todo, alguien me dijo, ustedes acaban de ganar mucha credibilidad con ellos, porque eso que ellos estaban haciendo era probarles el corazón a ustedes, si de verdad los amaban. Muchas personas en el ministerio nos van a probar el corazón a ver si de verdad los amamos, amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y vamos a necesitar el don de misericordia para que el Señor me dé amor por gente que me está embistiendo y me está diciendo cosas. Miren, no hay líder que no reciba un chisme. No hay líder que los mismos que uno está sirviendo lo traten golpeado. Entonces uno puede victimizarse y decir, no, esto estuvo muy bravo, mire, yo sirviéndoles, haciendo por ellos y mire cómo me tratan. O decir, Señor, tu palabra dice que yo tengo que tener misericordia, amar sin que merezcan ese amor. Y yo les ministro ese amor y vamos para adelante, porque si no, y lo que a mí me llama la atención es que el pasaje dice que debe ser hecho con qué. Ustedes ven aquí hay una palabrita que estoy resaltando. ¿Se debe hacer con qué? con alegría. Con alegría. O sea, yo no puedo admitir en mi corazón el que tenga el don de misericordia, y si no lo tenemos y se lo pedimos al Señor, dame misericordia, pues entonces que yo le ministre con alegría. Sí, porque por lo general estamos hablando de personas que ustedes se dan cuenta que tienen problemas emocionales, mentales o físicos. Ujú. Entonces uno dice, no, esto es muy complicado. Entonces yo puedo ponerme mal, entonces no, esto tiene que ser con alegría. Yo recuerdo entre las experiencias duras que a mí me tocó vivir, fue cuando uno de mis grandes amigos sufrió un cáncer de su cerebro. Su esposa me llamó a que yo le ayudara a su caso. Y cuando finalmente empezó a deteriorarse él porque se deterioró muchísimo, ya no tenía control de nada, ni de su interés, ni de nada. Lo que yo hacía con Manuel era que los dos, entre la esposa y yo, le cambiábamos el pañal. Ella me decía, Wilson, nadie haría esto. Y yo le decía, tampoco yo lo haría si el Espíritu de Dios no estuviera en mí. Porque si hay algo, recordemos que este don ayuda a personas que tienen problemas emocionales, mentales o físicos, Difícil. ¿cierto? Yo creo que el mayor acto de amor que mi mamá vivió antes de morir fue una visita que le hizo mi esposa. Estando toda la familia, estábamos en Brasil, mi esposa viajó a visitar a su mamita acá que estuvo enferma y en la escala que tuvo que quedarse en Bogotá. Visitó a mi mamá. Y ahí en ese momento mi mamá le dijo, mija, usted no tiene un ratico y me corta las uñas. Mire cómo funciona el don de misericordia. Porque no es solo andar, solamente orar y solamente, no. Mi esposa le dijo, sí, no hay problema. Toda la vida, después de eso, mi mamá vivió más o menos 8 meses o un año después de eso. Siempre se acordó que mi esposa le cortó las uñas.
porque estaba enfermita y no había quien le cortara las uñas. Necesitaba alguien que le hiciera ese favor. Y estábamos hablando de cortarle las uñas de los pies. Entonces, es ese acto de servicio, sí, pero la clave aquí es que se haga con alegría, porque el ministerio a veces no nos tira balonazos suaves, no es gozoso. Todo esto que estoy hablando, por ejemplo, yo no estaba feliz cuando yo veía a mi amigo que ya no tenía control ni de esfínteres ni de nada y que la esposa no sabía qué hacer, que tocaba cambiarle el pañal y me tocaba a mí cargar a mi amigo y moverlo por un lado y por el otro mientras que la esposa le iba poniendo el pañal y él era un adulto y tenía digestión de adulto. Y yo decía, ay Dios mío, esto está terrible, Señor, pero yo no podría, oh, qué drama, no voy a poder, no, hágalo con. Alegría. Entonces, esto extiende más el reino. Ujú. Inclusive por ahí que ya estaba viendo un meme que vi por Facebook, que las manos que sirven son tan santas como la boca que ora. Y yo decía, esta frase tiene todo el sentido. No es bíblica, pero es real. Ujú. Las manos que sirven son tan santas como la boca que ora. Ambas cosas tienen que hacerse. Bueno, parece que ya me llegó mi tiempo. Son Ujú. no, todavía tengo, no, ya es hora de su descanso. Nos queda pendiente le damos un poquito. A ver, vamos a terminar con esta. Caterina, ayúdame a leer esta parte. El don de misericordia. Este don, a ver, el don de misericordia se distingue de los demás dones de la ayuda y el servicio. Está dirigido a las personas que están al margen de la sociedad. Los que tienen el don de misericordia llegan a los demás mediante obras de amor. Lucas 10, 33 al 37, Mateo 25, versículos 37 al 40. Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de él y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién puede de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, esta es una indicación clara de la palabra de Dios que nos dice que debemos amar a nuestro prójimo con amor de verdad. Entonces, peligros. Los que tienen este don deben tener cuidado de no considerar compasivos a los que carecen de este don. Otros que reaccionan espontáneamente en casos particulares en vez de intentar llegar a la raíz del problema. O sea, no importa. Lo importante, si podemos llegar a un problema de raíz y solucionar un problema social, perfecto. Pero si estamos haciendo un paliativo, también es importante. Entonces, ¿qué tareas podemos colocar a esa persona que tiene el don de misericordia? Consejería, oración intercesora, obras en las misiones, en las prisiones, obras con padres de familia de madres solteras, cuidado de minusválidos, visitar hospitales o enfermos o trabajar con drogadictos. Entonces, consejos. Este don no puede limitarse a una sola tarea, independientemente del cual sea su tarea. Este don puede enriquecer todo tipo de servicio. El que tiene este don incremente la eficacia de su ministerio, potenciando su habilidad para escuchar mucha gente. Solo desea que alguien lo escuche con verdadero interés. Es el acto de servir a otros. Entonces vamos a dejarlo por acá para que ustedes tengan el tiempo de descanso porque ya no quiero pasarme, pero sí quiero que reflexionemos y pensemos cómo este don puede traernos bendición a otras personas. ¿Listo? Señor, yo oro por mis hermanos y mis amigos aquí reunidos. Nos damos cuenta que hay dones que apenas conocemos, Señor.
Y hoy estudiamos dos que son importantes, el don de liderazgo y el don de misericordia, Señor. En ambos casos, Señor, para servirte necesitamos que ese don fluya a través de nosotros. Y te pedimos que tú nos des esa capacidad de liderar, esa capacidad de hacer las cosas con el modelando y motivando a otros a hacer las cosas no por imposición, sino por amor a tu obra. Y te pido, Señor, que también nos des la capacidad de ministrar con misericordia al que requiera misericordia, Señor. Te lo pedimos, mi Dios, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, jóvenes, tienen 10 minuticos a partir de este momento para descansar y ya el pastor Ricardo Millán empieza nuevamente con ustedes. Bendiciones. Que le vaya Gracias, muy bien, pastor. buen viaje. Mm. Ahí Ah, estaremos orando. les quería comentar, no vamos a viajar, nos vemos mañana en el ayuno. Mañana les comentamos. No se va. No, Oh. después charlamos. Entonces, Dios me los bendiga. Gracias.